Y que siempre el anhelo de ellos era vivir en Corea. Pero ya en aquel momento ya se había creado una familia aquí en Cuba. Mi nombre es Antonio Kim Han. Soy de la tercera generación. Mis abuelos nacieron en México, en Daegu, y emigraron a México en 1905. En 1921 vinieron a Cuba. Entraron por el puerto de Manatí, Las Tunas. Manatí. Manatí. Sí. Ahí hay un monumento por donde entraron ellos, que como historia de que por ahí entraron los coreanos. Y entonces ellos nos contaron, incluso nos contaron que para México ellos vinieron por 4 años, trabajar aquí en México, irse para Corea. Pero desgraciadamente, económicamente, no pudieron virar para México. Muchos se quedaron con deseo de virar a Corea otra vez, pero no pudieron regresar a Corea. Muchos se quedaron en México a vivir, y este grupo de mis abuelos, de 300 personas, vinieron a Cuba. Sí, yo oí un viaje que fue a México. En México vivía un coreano que lloraba mucho y que quería ir para Corea, y que decía: yo quiero ir a Chemulpo creo que es por el puerto. Y entonces él es muy famoso. Él iba a un bar ahí en México y tomaba azul y decía que quería ir a Chemulpo, y entonces en ese screening incluso pusieron un cartel de la historia del coreano ese. A mí los coreanos de México me lo contaron. Él lloraba mucho porque quería ir a Chemulpo, volver a Corea, pero no pudo, él murió en México. Claro, se hablaba de que había que ayudar a Corea contra la independencia, contra Japón, porque realmente nuestros abuelos, nuestros padres, a pesar de haber venido de Corea, ellos se sentían coreanos y sufrían lo que estaba pasando allá en Corea, sobre la guerra y eso. Y entonces decidieron apoyar, aunque sea en poco dinero, a la guerra contra Japón. Bueno, nosotros realmente nunca pensamos que nuestros abuelos habían cooperado en la guerra de Corea contra Japón por recibir medallas. Tampoco pensábamos que se le iba a otorgar medalla como reconocimiento. Pero bueno, se otorgó medalla a los abuelos de nosotros y realmente nos sentimos contentos, ¿no? No, claro, ellos conversaban con nosotros y nosotros les preguntábamos, y que siempre el anhelo de ellos era vivir en Corea, e incluso mucho más después de la liberación de Corea contra Japón. Pero ya en aquel momento ya se había creado una familia aquí en Cuba, prácticamente tenían familia, pero no había comunicación con ellos. Y entonces realmente ya ellos desistieron de volver a Corea. Sí, siempre tuvieron anhelo de un día visitar a Corea, de alguna invitación, pero bueno, eso nunca se pudo lograr, nunca se pudo lograr. Bueno, después del triunfo de la Revolución, más o menos sobre los años 95, por ahí, Jerónimo se dio a la tarea se enteró de que por las distintas provincias vivían coreanos, y entonces empezó a visitar, pues Jerónimo tenía un auto, los coreanos, donde vivían coreanos. Cuando él se enteraba que, por ejemplo, en tal provincia vivían coreanos, él iba allá para conocerlo y creaba la asociación ahí. Y entonces él la dirigía desde aquí a La Habana. Entonces, al morir Jerónimo, me designan a mí presidente de los coreanos en Cuba. Actualmente,
coreanos puros, que no están ligados con coreanos, con sangre coreana, tenemos 10 en La Habana, 12 en Matanzas y 16 en Cárdenas. Total 38 coreanos en Cuba que son casados con coreanos. Ya el resto es 50% coreanos, 50% cubanos, y nosotros podemos también plantearles nuestros problemas más directamente, que no es a través de la Embajada de México. Ya que para nosotros eso es realmente, todos los coreanos aquí están muy contentos con que se haya restablecido las relaciones diplomáticas con Cuba. Y pensamos también que en este sentido esas relaciones van a mejorar mucho entre los dos países. Bueno, cuando llegamos a Corea, me sentí muy contento en conocer por primera vez el país donde nacieron nuestros abuelos, y me sentí muy bien también, muy contento, porque vi ya los adelantos que tenía Corea, y no era de cuando a mí me contaron, cuando la guerra y después de la guerra contra Japón, que había mucha pobreza en Corea, mucha gente muy alegre, trabajadora, muy trabajadores, todas las calles muy limpias, no había basura. Bueno, el sentimiento especial que yo tenía, que me hubiera gustado que mi abuelo en vida hubiera ido a Corea incluso, y yo realmente, para terminar, quisiera agradecerles a ustedes este maravilloso trabajo que están haciendo ustedes sobre la emigración de los coreanos en el mundo entero. Están haciendo un trabajo magnífico.